Pues muy bien, la toxina botulínica, todo el mundo la conoce como el Botox, pero pues ya saben que el Botox es una marca comercial y deberíamos empezar a acostumbrarnos a hablar de toxina botulínica como tal. Como curiosidad, ya sabemos que es una toxina que se saca de una bacteria, del Clostridium botulinum, y botulinum en latino es salchicha. Entonces, estamos hablando de salchichas porque fue donde primero lo empezaron a estudiar. Lo encontraron en los embutidos que producían, en las carnes, en las salchichas, y pues esta bacteria trajo la enfermedad que nosotros conocemos como el botulismo, y pues es una enfermedad de bastante letalidad, tanto que la toxina que nosotros hablamos hoy en día es una de las toxinas más potentes que tenemos. Su función es simplemente bloquear la placa neuromuscular. Lo hace a nivel de la liberación de la acetilcolina, que lo explicaré un poco más adelante. Un poquito hablando de la historia, fue un hallazgo incidental. Fue utilizado por los oftalmólogos para tratar el estrabismo y hacia la década de los 80 del año pasado empezaron a darse cuenta que las arrugas de los pacientes que trataban a nivel periocular empezaban a desaparecer y los mismos pacientes fueron pidiendo que se les trataran con este fin. Y pues es un tratamiento relativamente nuevo para todos porque solo hasta el 2002 fue aprobado con usos cosméticos. Entonces, muchas veces podemos entender por qué la gente sigue confundiendo el Botox con los labios gruesos y grandotes o precios exagerados cuando hablan de solo Hollywood, porque es un tratamiento que relativamente es nuevo para nuestra cultura. Se han encontrado actualmente 8 serotipos de la toxina, aquí habla de 7, pero es porque el último serotipo que se encontró en el 2013 es un serotipo bastante tóxico. Su configuración genética se ha reservado, no se ha publicado al público en general para evitar que sea utilizado con fines terroristas, porque pues aunque está adscrito a la Conferencia de Ginebra y a la utilización de armas biológicas, todavía hay personas que pueden utilizar la toxina con fines terroristas. Entonces, hablamos de 8 serotipos de la toxina botulínica, pero nosotros en medicina solo utilizamos el serotipo A. Está escrito que los serotipos A, ya les digo cuáles otros, A, B y E son sensibles en humanos, mientras que los de C y D son sensibles en otros animales. Hay botulismo en otros animales, también lo pueden presentar. Como les digo, hablamos del serotipo A. Vamos a dejar a la doctora Tatiana que está pidiendo ingreso. Hablamos del serotipo A como utilización médica y dependiendo de la configuración que hace cada laboratorio, le cambiamos el nombre. Entonces, al Abobotulinum toxina A es el que conocemos como el Dysport. Yo aquí en Inglaterra lo conozco con otro nombre, ya se lo comentaré. Onabotulinum toxina A es el famoso Botox, que fue quien inició, y el Incobotulinum es el Xeomin. Los tres les voy a dar unas referencias de cuáles son las diferencias, pero básicamente es en la forma de fabricación. Lo fabrican y lo configuran de una manera distinta. ¿Qué sucede? Para uso estético, en Estados Unidos y en Europa, por la FDA y la Agencia del Medicamento Europeo, están aprobados solo 3 medicamentos para uso estético. El Vistabel, que es el mismo Botox, el Asalud y el Bocotur. Me voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Esta diapositiva la encontré con el laboratorio de Bocotur. Creo que tiene un poco una configuración publicitaria, promocional. Su objetivo era mostrar que mientras el Botox es una molécula pesada de 900 kilodaltons, ellos han purificado la molécula para tenerla simplemente como una molécula de 150 kilodaltons, lo cual hace que sea
pues mucho más manejable, quita las otras fortalezas que tiene esta molécula. El Asalur es una molécula compuesta de dos cadenas que, como se dan cuenta allí, no sé si puedo o no, se dan cuenta allí, es simplemente adicionar proteínas. Lo hablaremos más adelante, que estas proteínas son los que muchas veces nos traen las reacciones alérgicas a la toxina. Pero pues en esta diapositiva lo que quiero hacerles quedar en cuenta es el tamaño de las moléculas dependiendo del laboratorio que lo fabrica. Botox, que es el original, ha utilizado la albúmina como proteína principal para cubrir la molécula de la toxina. Y a su vez la toxina está compuesta por dos cadenas principales unidas por zinc. Entonces también tenemos que tener en cuenta los electrolitos de nuestros pacientes en el momento de aplicar la toxina. Sigo. Como les comentaba, a nivel europeo están aprobados los tres que tenemos arriba, los tres medicamentos, Vistabel, Asalur y Bocotur, pero muchas veces por comodidad en el manejo, porque se encuentran en botes más grandes o con presentaciones más grandes, podemos escoger otras presentaciones. He escuchado mucho del Dysport y del Botox, que es el original, pero pues yo prefiero personalmente utilizar la presentación individual de cada paciente. Entonces yo me quedo con la molécula de Asalur, que es con la que aprendí y con la que me va bien. Y como comenté alguna vez en el grupo, el Bocotur lo utilizo cuando tengo que salir a otros países y lo hago porque no requiere refrigeración. Es una molécula pequeña que la han fabricado para que pueda mantenerse sin la cadena de frío que requieren los otros. Todos los laboratorios la hacen con configuraciones distintas y, como les enseñé, tienen tamaños distintos. Por eso lo que tenemos que hacer es coger cada una de las marcas y darle su equivalencia dependiendo de la marca que estemos utilizando. En este cuadro pues está la comparativa. No sé cómo hacerlo porque intenté utilizar el puntero para señalarles. Entonces espero que me sigan. Cuando habla en el lado izquierdo de la dilución, es que podemos colocar más dilución al producto cuando lo estamos preparando, pero eso también nos va a cambiar, obviamente, la concentración del producto que estamos utilizando. Y pues a lo largo de la tabla pues van a encontrar las unidades Spearwood que se presentan dependiendo de la dilución que utilicemos. Tristemente, hoy se están haciendo hiperdiluciones con tal de disminuir el costo de los tratamientos. Pero pues obviamente también ya sabemos que eso disminuye las unidades que estamos aplicando a nuestros pacientes. De entrada a otra persona. Ok, como les comenté, la toxina botulínica actúa a nivel de la placa neuromuscular. Y me voy a ir directamente a la siguiente diapositiva porque actúa en las vesículas. Teníamos pensado que simplemente bloqueaba la placa neuromuscular, pero lo que hace es ocupar las vesículas de la placa neuromuscular. Me explico. Una vez que la neurona ha producido su neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, se lleva por medio de vesículas a la placa neuromuscular. Cuando se libera, lo que hace es que la toxina ocupa el espacio dentro de la vesícula y bloquea los receptores. Entonces, si la vesícula está ocupada por la toxina, no se permite llenar nuevamente y no permite que la podamos utilizar nuevamente. Por eso, el efecto no es inmediato. Tenemos que esperar a que las vesículas que ya están llenas se desocupen, que sigan su acción, pero en un futuro no se van a poder llenar y van a tener la imposibilidad de llenarse de acetilcolina. Obviamente con el tiempo se van a producir nuevas vesículas y van a permitir que se lleve el proceso nuevamente. Es un coñazo que estén entrando a toda hora. Perdón la palabra. Ok, sigo. ¿Me he hecho entender con esto de las vesículas? Ya. Okay, creo que sí, muy bien. Para poder manejar la toxina tenemos que conocer muy bien la anatomía.
En estas dos diapositivas tenemos que, simplemente lo menciono, los músculos superficiales y los músculos profundos a nivel facial. Sobra recordarles que a nivel facial los músculos no se articulan hueso con hueso o hueso con articulación como en el resto del cuerpo, sino que lo hacemos hueso con piel. Y eso es lo que nos facilita la expresión facial. No es una clase de anatomía, les propongo que la hagamos después, pero creo que todos ya conocemos la anatomía facial. Los bíceps oculares, el arrugador de la frente. Broma, ¿no? Por supuesto, espero que ya lo estén siguiendo. Sin embargo, preparé una diapositiva no para enseñarles anatomía, sino para identificar clínicamente los músculos. Entonces, me voy a tomar el derecho de leerla. El orbicular de los labios nos sirve para proyectar los labios hacia adelante, silbar y besar. El risorio de Santorini sonríe intentando no elevar las comisuras de la boca, es decir, la sonrisa hacia los lados. Ponerle atención a esto porque voy a mencionarlo como una de las complicaciones que refieren los pacientes más adelante. El depresor del ángulo de la boca, ponga la cara triste, entonces hacemos pucheros o como los emojis de carita triste, que saben que es como una U invertida. El depresor del labio inferior desciende el labio inferior intentando mostrar los dientes inferiores. El mentoniano nos forma esas arruguitas y esos rollitos que nos salen en el mentón, no a mí afortunadamente. El cigomático mayor lo encontramos hacia los lados en la parte baja de la mandíbula y como lo pone aquí, sonríe al tiempo que intenta tirar de la comisura labial hacia arriba. El cigomático menor, aparición de arrugas paralelas en la zona inferolateral de la región orbicular externa. Básicamente estos dos nos configuran el área de las líneas de marioneta. El músculo elevador, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz nos eleva alternativamente un lado u otro del labio superior y se dilata la narina ipsilateralmente. Este lo mencionaremos más adelante en el tratamiento de la sonrisa gingival. El músculo elevador del labio superior haga una sonrisa cínica o lobuna que muestre el incisivo superior. Bueno, ya lo harán ustedes en sus casas. Depresor del septo nasal o mirtiforme que sonría si vemos descender la punta de la nariz y estrecharse las narinas en señal de que el músculo está presente. Este es uno de los tratamientos que no son muy populares, pero con ello podemos elevar la punta de la nariz y lo comentaré más adelante. Y el músculo platisma, que hace una depresión de la comisura bucal y es responsable de la formación de las bandas platismales del cuello. Se le pide al paciente que apriete la mandíbula y la desplace hacia adelante, mostrando el método. ¿Sigo? En esta diapositiva simplemente he mostrado las áreas que nosotros trabajamos en estética. No solo con toxina botulínica, sino con fillers. Y espero que en un futuro hablemos de la miomodulación, porque es la otra manera que estamos trabajando los movimientos de los músculos, como los modulamos para evitar las arrugas o para modular o para modelar el rostro que queramos. Él me dijo que era para un escombro y lo otro para qué, doña Marcela. ¿Cómo, qué le dijo que necesitaba? Que saludos a doña Marcela. O sea, defina cuánto es para él, para bueno, que le tenga lo que como le les tocaba pedí, a él. Se puede desactivar el audio de todos. Sí, tú, para que de solo los hable usted. participantes arriba puedes Y decir si es todo de silenciar a materiales, todos. pues a ver qué A cosas ver, de Sí, materiales. silencia a todos mejor. Si ves una franjita verde y te sale donde salen participantes, te arroja un diálogo, un cuadro de diálogo y dice silenciar a todos. O te lo sale al lado, no sé cómo es en tu configuración. Me coloca silenciar, pero no me coloca silenciar a todos. Búscalo en el chat, Andrés. En el chat también puede aparecer y lo puedes encontrar ahí para silenciar a todos. Mira que en la cerrajería. Que lo estoy haciendo y no lo encuentro. Reiniciar audio. ¿Ya entiendes? Sí, ella entiende. Bueno, intentemos así porque les aseguro que no lo encuentro.
Como estas casas de Silencio. gorila. Busca a los participantes. No tenemos Dale, un inténtalo. bonito Ahí mismo gorila, donde ¿no? está el chat, al lado dice participantes. Y te sale un cuadro de diálogo que te dice unmute all. O mute all. El tercero o cuarto más bonito de esa zona. Sí, pues o sea que Participantes. está 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 Te bueno, salen nuestras caras y te dice Silenciar a todos. silenciar. Lo he Es encontrado. correcto. Están callados todos. Aunque, ya les digo, espero que participen más adelante. Bueno, sigo. La toxina botulínica está aprobada para su uso en el tercio superior. Todo lo que hagamos aparte del tercio superior es off-label y ya sabemos que es dependiendo de la pericia de cada uno de los practicantes, los doctores o la persona que haga el ejercicio. Cuando hablamos de tercio superior, pues tenemos que tener en cuenta las arrugas que nos salen en la frente, los frontales, en la glabela, en la cual tenemos que tener en cuenta el procerus y los corrugadores, y hacia los lados el orbicular de los ojos que nos permite tratar las patas de gallo. Aquí pues están un par de fotos de ejemplo, pero como les digo ya creo que los manejamos todos. En esta diapositiva simplemente les muestro los sitios de aplicación de la zona glabelar y frontalis. Esta otra la he colocado porque también me parece importante que seamos críticos con las publicaciones que aparecen. La imagen que aparece en la izquierda trata de mostrar el manejo que diríamos en la parte baja de la frente, pero me parece muy baja y podríamos tener complicaciones. A su vez, la gráfica que tenemos a la derecha muestra el punto de elevación de la ceja, pero aquí quiero hacerles énfasis en la diferenciación de géneros. En los hombres no buscamos tanto la elevación de la cola de la ceja como lo hacemos con las mujeres. Y si bien es cierto que nuestro grueso de pacientes es el género más femenino, también tenemos que considerar que tenemos que manejar a los hombres de manera que sea un rostro masculino. Creo que me entienden. Bueno, sigo. Otra cosa a considerar es que, aunque las gráficas nos muestran los puntos de inyección, nosotros no somos totalmente simétricos. Y podemos darnos cuenta en esta imagen que el lado derecho es mucho más prominente que el lado izquierdo. Y muy seguramente esta persona va a necesitar mucha mayor cantidad de toxina del lado donde tiene mayor acción. Se habla muy bien de los tipos de movimientos del músculo y lo hablan como un movimiento cinético, movimiento hipercinético o hipertónico. Y si hablamos de un paciente con el músculo hipertónico, como veríamos en el lado izquierdo, donde casi no se ven las arrugas, es un área donde difícilmente vamos a tener respuesta inmediata, pero a lo largo del tiempo es un músculo que responde mucho mejor, porque la atrofia de ese músculo va a ser mucho mayor. Algo que no he utilizado, pero se describe, es el uso de la toxina botulínica infraorbicular. No lo hago como lo pinta la imagen de la izquierda, pero sí es cierto que se puede utilizar en las arrugas que salen a nivel del pómulo. Simplemente haciendo una extensión de las patas de gallo que utilizamos hacia abajo. Y también off-label utilizamos las bony nose, las arrugas de la nariz, simplemente anulando el músculo corrugador de la nariz. Creo que sería, aunque no hace parte del tercio superior, sería indispensable manejarlo para el manejo del tercio superior completo. Pues una persona que logremos tratar el tercio superior de los ojos hacia arriba y dejemos las arrugas de conejo, creo que no quedaría muy estética. Como les comenté, existe este punto no aplicable en todas las personas porque el orbicular de los labios no hace inserción en todas las personas en la nariz, pero en muchas personas podemos lograr que se eleve el ángulo de la nariz cuando vemos que se activa con el movimiento de la boca. Muchas personas pueden simplemente al mover la boca, mover la nariz
Y simplemente anulando este punto podremos lograr la elevación de la punta de la nariz, sin colocar nada más. Los códigos de barras, pues los podemos tratar simplemente manejándolos en los sitios que están indicados allí. Nuevamente les hago salvedad de que no somos simétricos, que hay un lado que debe ser prominente que el otro, y que no utilizamos las mismas concentraciones que utilizamos en el orbicular de los ojos, porque no debemos anular totalmente la aplicación en el orbicular oris. Aunque es un músculo mucho más potente, tendríamos muchas más complicaciones de anular este músculo. Entonces, mi sugerencia es hacerlo con diluciones mayores y menores cantidades. Algo que se ha puesto de moda últimamente y que se ve bastante el resultado es la sonrisa gingival, y es colocando en los puntos que ven allí, simplemente en el elevador del labio, una pequeña cantidad, los mismos puntos que utilizamos las mismas cantidades que utilizamos en el frontal, las podemos utilizar para anular este músculo. El resultado es simplemente que la persona no pueda elevar el labio y no muestre las encías cuando sonríe. Como lo mencionaba al principio, el adormecimiento, el bloqueo de los músculos cigomáticos y depresores del labio nos va a ayudar a que la persona no tenga esa expresión triste que nos trae la depresión de los labios, la configuración en U invertida que hablábamos de los emojis de tristeza. Las arrugas del mentón, como lo mencionamos también, me siento repetitivo explicándoles algo que ya sabemos todos, pero pues bueno, está simplemente indicado en la gráfica. Es simplemente anular los músculos que nos están provocando este tipo de pliegues, que nos están provocando este tipo de arrugas y que son sencillas de tratar. A nivel no solo cosmético, sino terapéutico, para manejar el bruxismo podemos bloquear los maceteros, y no solo lo hacemos con fines terapéuticos, como se lo dije, cosméticos, nos ayuda a configurar y diferenciar el género. En un hombre es muy deseable que su rostro tenga líneas cuadradas, líneas rectas, mientras que en una mujer no lo buscamos tanto así. Este efecto lo podremos lograr mucho con este músculo, pues es uno de los que más fuerza tienen en la parte baja de nuestra cara y que nos va a configurar la zona de la mandíbula. Más adelante les voy a mostrar simplemente un gráfico de diferenciación de los dos géneros, pero pues creo que lo conocemos ya todos. Cuando utilicemos el bloqueo del macetero, tenemos que tener muy en cuenta las estructuras que tenemos alrededor. En estética yo les comentaré simplemente el bucinador, pues si bloqueamos el bucinador, pues vamos a tener problemas de la expresión, del silbido o incluso del lleno de la boca. Los pacientes prácticamente no podrán comer después de eso. Me pone aquí que estamos al límite de los 40 minutos de la sesión. Permítanme ver qué tiempo llevamos. Quedan 12 porque son 40 minutos. Perfecto, voy a ir más rápido, les abro el audio y tomamos una decisión en grupo. Esta es la gráfica que les explicaba en cuanto a la configuración de la anatomía y fisionomía que queremos proyectar. Pretenderemos que en el hombre seamos me explico. En estética siempre tratamos de jugar con sombras e imágenes para dar las formas que queramos dar. Con ello, entonces, simplemente trataremos de buscar las formas que nos den líneas rectas y cuadradas en el hombre, mientras que en la mujer trataremos de que sea más redondeado. Podemos cambiar géneros simplemente cambiando esas líneas. No sé si vieron un video que había hecho también en YouTube, simplemente cuando jugaba con ello. Lo ven aquí claramente. Me gustaría, como les digo, explicarles con el puntero, pero no sé cómo hacerlo.
Entonces simplemente imagínense que el hombre, en vez de esas imágenes cuadradas que vemos, lo llevamos a darle las imágenes redondeadas que vemos en la derecha y viceversa. Simplemente podemos cambiar de género con esto. La aplicación de Nefertiti, lo conocemos simplemente es anulando lo que el mismo músculo nos va a mostrar. Cuando vemos que las bandas platismales se muestran y que no son estéticas, pues la podemos simplemente anular aplicando la toxina botulínica en esos sitios. Bla, 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 bla. Estamos utilizando últimamente la toxina para controlar la hiperhidrosis, aunque aquí aparece muy bien indicada que utilizamos de 2 a 5 unidades por punto. También está descrito que es una aplicación muy dolorosa. Entonces lo hacemos o bien bajo sedación o personalmente yo lo utilizo con los bloqueos. Tendríamos que aplicar los bloqueos tanto el radial como el cubital. El mediano es muy complicado, pero pues aquí nos ayudamos con Entonox para colocar la medicación. El resultado es maravilloso. La gente ve sus resultados en cuanto a la sudoración y lo ve mucho más en las axilas, que simplemente es más tolerable para el dolor y se ve el resultado. Estas tablas, pues, se las pasaré después. Simplemente son concentraciones y sitios donde aplicaremos las toxinas, dependiendo de lo que queramos. Y cierro esta parte de aplicaciones con tonterías que vemos en el mercado. El Botox capilar, que por supuesto ya sabemos que no es de lo que estamos hablando, pero la gente se cuelga de el buen efecto que tenemos del Botox. Uno de mis estandartes es decir, hombre, si en Hollywood lo utilizan tanto, pues algo bueno tendrá para aquellos que son detractores de la toxina botulínica. Si esa gente que tiene tanto dinero lo utiliza, pues algo bueno tendrá. Y sigo con cremas que ofrecen efecto Botox, pero también uno de mis estandartes es decir que la piel es una barrera tan potente que no permite que las sustancias que aplicamos en el exterior atraviesen y logren llegar hasta el músculo como ofrece esto. No sé si tengamos tiempo. ¿Quieren que entremos nuevamente y seguimos o me lanzo a terminar? Hagan alguna seña de carita o de bien. Seguimos. Entramos y seguimos. Perfecto. Pues igual voy a tratar de que nos rinda para que podamos participar todos en comentarios. La FDA aprobó junto con la Sociedad Americana de Envejecimiento contraindicaciones. En ella no mencionaban las infecciones, pero somos médicos y sabemos que no debemos tratar pacientes cuando tengan lesiones en piel. Sí lo mencionaban cuando hablaban de embarazo y lactancia. Entonces, no es recomendable. Aunque no está descrito teratogenia con el uso de la toxina botulínica, no lo recomiendan porque cuando haya posibilidad de paso a barrera hematoplacentaria. La alergia a la albúmina se presenta y se describe en la toxina Botox, en la de Allergan. Las otras toxinas utilizan proteínas distintas para cubrir la toxina y simplemente para saber la alergia a la albúmina podemos preguntar si hay alergia al consumo de huevo, porque sabemos que encontramos albúmina en el huevo. Obviamente, si estamos utilizando una medicación, una sustancia que nos va a alterar la conducción nerviosa, tenemos que evitar su uso en pacientes que tengan problemas con enfermedades nerviosas o musculares. Lo pone ahí, la miastenia gravis, la esclerosis general o la esclerosis lateral amiotrófica. En cuanto a la medicación, igual, es obvio, el uso, algunas sustancias nos van a alterar la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Aquí simplemente les haré mencionar lo que aparece en el paréntesis de abajo. Los aminoglucósidos, el sulfato de magnesio y la quinina potencian el efecto de la toxina. Entonces tendremos un efecto mucho mayor. Ello teniendo en cuenta complicaciones también. Si se nos va para algún lado, pues tendremos una acción mucho mayor de la toxina.
y lo que ya conocemos, pacientes que tengan expectativas que no sean reales y pacientes con una reacción psicológica que veamos que vamos a tener problemas. En cuanto a los... a la espera. A las complicaciones, pues empiezo con las complicaciones relacionadas con la inyección propiamente. La equimosis, no tenemos la posibilidad de ver qué vasos hay debajo de la piel y siempre tenemos la opción de pinchar un vaso sanguíneo. Cuando hablan de corta duración, se ha visto mucho es cuando hay reacciones de inmunosensibilidad hacia esta toxina y simplemente cuando vemos esta reacción simplemente podemos hacer es cambiar de toxina. Ya les hablaba que en el ser humano están utilizables la toxina A, la B y la E, pero incluso dentro de la A, que es la que utilizamos de forma médica, podemos cambiar las toxinas porque lo que mayor hace reacción de sensibilidad es la proteína que la rodea. Entonces, si estamos acostumbrados a que maneje Botox y no vemos su efecto, podemos utilizar otras de las toxinas, la Salud o el Bocutur en mi caso. Se habla de la tosis y se habla de cura para cuando tenemos complicaciones por la tosis secundaria a la aplicación de la toxina botulínica. Personalmente yo quiero decirles que no existe cura para la tosis o para cualquier efecto adverso que tengamos por toxina botulínica. Una vez lo apliquemos y tengamos una complicación, la única solución es esperar a que nuestro cuerpo vuelva a generar las vesículas de conducción de la acetilcolina. Pero aplicando estas medicaciones, la brimodina o la aploclonidina, pues se logra que haya un efecto contrario al anticolinérgico que estamos buscando. La brimodina se utiliza para el manejo del glaucoma y la aproclonidina la utilizamos para liberar el músculo de Müller, que se encuentra, es el mismo músculo orbicular, pero son fibras del orbicular oris y que se encuentran más profundos. Simplemente lo que hace es una liberación adrenérgica contraria a la anticolinérgica que estamos utilizando. Pero es simplemente potenciar su efecto, más no anular el efecto que hemos aplicado con la toxina. En cuanto a las asimetrías, es algo que vemos muy frecuente y por lo cual siempre recomendamos hacer un seguimiento, un top-up al cabo de la semana o 2 semanas para lograr nivelar los problemas que podamos tener en cuanto a asimetría. Es frecuente, nadie es inmune a esto y es normal porque nuestro cuerpo es asimétrico, como lo mencioné en algún momento. Tener en cuenta una de las asimetrías más frecuentes y son las cejas de Mefisto, que son las cejas que nos quedan más puntiagudas y que son difíciles de tratar, no por su complejidad, sino porque una hipercorrección de ello nos puede generar la tosis que estamos hablando anteriormente. En cuanto a la cefalea y a la cervicalgia, es otra complicación, pero más es a la tensión de las personas. Se ponen tensas cuando estamos inyectando y para ello podemos utilizar o bien anestésicos tópicos o distraer la tensión de los pacientes. Muchos recomiendan utilizar frío o corriente o simplemente pellizcar antes de aplicar la inyección. En cuanto a la inflamación local, se ve mucho cuando aplicamos diluciones mayores a las recomendadas, porque el líquido que queda allí pues va simplemente a quedarse estancado debajo de la dermis y nos puede generar ese efecto de swelling, de edema. Bueno, no es propiamente un edema, pero creo que me entienden. Es un acúmulo de líquido allí. Y se ve más que todo en la parte inferior del ojo cuando bloqueamos los conductos linfáticos. Y la solución pues prácticamente sería simplemente recomendar al paciente o hacerle masajes linfáticos para drenar esa zona, como cuando tenemos las ojeras, los eye bags. La última complicación que menciono aquí es simplemente cuando tratamos la parte baja de la cara, cuando hablamos más que todo en cuello. Si no hacemos una aplicación adecuada, podemos tener problemas para respirar, para el habla o para la deglución. Obviamente, estamos trabajando en un área
en la vía aérea superior. Bueno, es todo lo que les tenía que decir por ahora. Voy a habilitar el sonido de todos. Por favor, habiliten. Creo que necesitan todos ustedes habilitar sus sonidos. Y tomamos una decisión si abrimos una nueva sesión para discutir lo que hemos hablado aquí o si queda claro todo lo que hemos hablado, que espero que no. Espero que me hablen mucho. Los oigo, los veo, los leo. Yo creo que solo añadiría una cosa en la tos y es que también me puede ayudar un poquito a hacer radiofrecuencia calor en la zona y esa radiofrecuencia dirigirla hacia drenajes linfáticos como que para que se acelere un poquito el efecto de la pérdida del efecto de la toxina. No se va a ir inmediatamente, son como 2 semanas hasta un mes, pero ayuda a que se vaya más rapidito, además de la brimonidina. Vale. Sí había leído sobre la radiofrecuencia, pero como les comenté, no tengo experiencia, no me parece, pero pues hay doctores a los que le funciona, está descrito, algunos lo mencionan, y pues tú que ya lo has comentado, si te funciona, pues si tenemos el aparato, pues seríamos tontos si no lo utilizamos. ¿Algún otro comentario les parece? Creo que es importante mencionar que es uno de nuestros tratamientos que mayor rendimiento económico nos deja. Entonces, yo soy de los que defiende el Botox, defiendo el precio que le coloco a mi tratamiento y procuro que estas promociones de Groupon, de venta por unidades, que lo hagan en la peluquería, donde sea, pero yo personalmente mantengo mi precio y mi profesionalismo. Igual ahí les coloqué también en el chat, Andresito, pero que antes que se acabe, el nombre comercial en Colombia, porque a mí se me ha presentado, obviamente respondiendo por lo de Colombia, se presenta con más frecuencia, se llama Alfagan, la brimonidina, por si acaso, porque Alfagan. no es tan frecuente, sí, Vale. no hay muchos tampoco, entonces por si acaso ahí tienen el nombre que les quede en la memoria. Estoy intentando acceder al chat y no veo cómo. Vale. Sin embargo, pues bueno, si tú lo mencionas que quedó allí, pues quedan todos invitados a que lo revisen. Y a ver si encuentro los restos de comentarios. Ya lo encontré. Chat. Muchas gracias, Andrés. Esa frecuencia funciona. Gracias. Yo tuve mi complicación y me sirvió. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. En el manejo de bandas platismales, usualmente la técnica que yo manejo es perpendicular al músculo, pero he recibido varias sugerencias de hacerlo de manera, paralelo, pero he recibido varias recomendaciones de hacerlo de manera perpendicular a la banda. No sé qué tanta seguridad tiene, no lo he usado así, no me he atrevido a hacerlo, no sé qué comentario tienen al respecto. Yo me atrevo a responderte que no me suena lógico. Y una de las recomendaciones que utilizamos para la aplicación de la toxina, no solo en el platisma, sino en cualquier lado, es sentir el músculo. Incluso en nuestra frente, nosotros lo mejor que podemos hacer es valorar al paciente de manera dinámica y pedirle que se mueva, que podamos tocar y pellizcar el músculo, incluso simular el movimiento del músculo con nuestros dedos. Entonces, yo personalmente considero lo mismo en el platisma. Un músculo que yo pueda sentir, que pueda tocar, es un músculo que yo puedo tratar. Si yo aplico en otro lado, recordamos que el platisma es muy largo, pero su thickness, el grosor, el espesor que tiene no es muy ancho, y aplicarlo en otros sitios me parece jugarnos la suerte, que bueno, me parece innecesario jugarla de esa manera, teniendo las mismas bandas que el mismo cuerpo te la muestra, que la puedes tocar, que lo vas a tratar de manera directa. Lo único que mencionaría allí, estuve acabo de recordar algo. Sí, me gustaría que entráramos nuevamente porque se me pasó mencionarles un par de cosas de un congreso que estuvo. ¿Quieren que entremos nuevamente? ¿Hago una nueva sesión? ¿Entramos? ¿Tardamos 2 minutos? Sí, señor. está. Me parece Incluso que la misma versión puede funcionar. No tiene que habilitar nueva.
Entras en la misma. Es que en teoría estamos a 1 minuto de terminar. Entonces, antes de que se nos Y ahorita ¿Le te botan cambias la el salada. horario? Vale, ¿Le entonces, cambias el horario a la reunión y puedes dejar No, el es que mismo la... link? Ah, sí, ok, correcto. entro y le cambio el horario. Nos vemos en 2 minutos. ¿Hay audio? Hay audio, espero que me escuchen. Sí, Andrés, sí, te estamos. felicitaciones, muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante y no creas que de pronto es un tema básico. Yo personalmente creo que entre el estudiar y revisar los temas nuevamente es que uno puede llegar a hacer un muy buen trabajo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el comentario. Bueno, igual creo que la intención del grupo cuando se creó fue eso mismo, que nos ayudáramos, que nos estuviéramos apoyando entre nosotros. Antes de que entre todo el mundo, les quiero comentar que a mí me da tristeza que el grupo no evolucione como yo he visto otros grupos. Hay un grupo aquí en Inglaterra que nos ayudamos garrafalmente y muchos de los artículos que yo les envío son sacados de allí. Ojalá del grupo pudiéramos sacar mucho más. Pero bueno, lástima los que no se quieren dejar ver y quieren oír, pero bueno. En un congreso que estuve el año pasado, hablaron mucho sobre la toxina botulínica y sacaron a relucir varias de los mitos que tenemos al usarla. Quisiera discutirlo con ustedes. El primero de ellos, y me acordé cuando estábamos hablando del platisma, hablaban era de hiperdiluir nuestras inyecciones y mencionaban que al hiperdiluirlas nos permitía que la toxina se regara más, Aumentara el halo de difusión, ¿sí? ¿Te ¿Perdón? refieres a eso? Aumentara el halo de difusión. Exactamente, esa es la palabra, aumenta el halo de difusión. Básicamente lo que hablaban es que la toxina va a actuar de manera igual, sea la concentración que apliquemos, pero va a llegar mucho más, se va a dispersar mucho más si aumentamos la dilución. Me pareció lógica la explicación. No lo he probado, no me he puesto de valiente a probarlo, pero quería discutirlo con el grupo. ¿Qué opinión les merece esa recomendación de diluir la toxina antes de aplicarla? Yo he escuchado personalmente en la aplicación y la he utilizado, no sé si te está refiriendo exactamente a lo mismo, Mesobotox, que es llevar la toxina, hacer una dilución de la toxina y aplicar en el rostro para suavizar la piel, porque de esa forma pues uno logra disminuir la tensión de los músculos erectores del pelo y de los músculos que están haciendo su efecto netamente sobre la piel. Vale. Te puedo decir que tiene una muy buena, se hace un buen manejo y hasta el momento no ha tenido complicaciones. Vale. Creo que no, creo que el Mesobotox es algo distinto. Es diferente. El Mesobotox es la aplicación un poco más superficial, obviamente sí más diluida, Sí, en pero aquí estoy términos. mencionando es de diluir más la misma medicación que utilizamos para que se esparza en una mayor espacio. Y ese, Andresito, ese es y ya para todos, ese es el por qué se diluye más para hiperhidrosis, para que haya mayor difusión, pero es la única indicación en la que se tiene de verdad la recomendación de hiperdiluirla. Para las líneas superficiales se coloca Mesobotox, pero son casi que intraepidérmicas las inyecciones y sobre las lineecitas, con dosis casi que infinitesimales, casi que es homeopatía con la toxina. Pones una unidad, la diluyes 10 veces y eso es lo que colocas en las líneas. Entonces, son como las dos únicas que han tenido algo de estudio, se han publicado, pero aparte de eso, no. Vale. Laura, y ahora que lo mencionas, las nuevas, bueno, estoy viendo, no sé qué tan nuevas son, pero están haciendo combinación de toxina con ácido hialurónico no reticulado y otras sustancias parecidas, pues como el filorga o estas sustancias hidratantes. ¿Qué opinión te merece? Pero las aplican en la misma sesión porque
Sí, se combinan y se hacen en mesoterapia para tratamiento de piel, no para tratamiento de músculo. Sí, esos son casos como el de Filorga y el de Celaderm, que yo estuve preguntando hace Ajá. poquito. Todavía me genera un poco de duda en la reacción del tejido, porque sabemos que como es tan delgadito y hay una mala, el drenaje linfático ahí es malo. Mi experiencia, que no es muy amplia en esa zona, en la zona de hidratación, no soy tan experta, es que como el ácido atrae tanta agua, podría generar edemas a futuro, pero es una hipótesis, no se ha demostrado, No, pues tampoco he leído que de 40 años. No solo eso, a mí me parece y lo que que, nos sí, en compartieron esa charla acá. está bien, supuestamente. no solo eso, me parece Solo no que combinar. Yo he aplicar la tenido buena toxina al mismo experiencia. tiempo nos quita un efecto adicional del ácido hialurónico. El simple músculo nos puede movilizar el resto de sustancias que apliquemos allí. Entonces, lo mejor es anular el movimiento del músculo de tal manera que lo que apliquemos tenga más tiempo para actuar en la zona donde queremos. No sé, es la lógica que yo le pongo y no, pues no me parece bien. Pero Yo he Sí, de tenido muy combinarse no buena, puede ser la misma sesión. sí, he tenido muy buena yo lo experiencia haría, combinando. me Ahí está parecen Es que hablando muy no, alguien. similares, no pero me en, ¿Quién refiero habla? a la aplicación en una Yo, sola sesión de los diferentes María Clara. procedimientos. ¿Aló? Hola. Alguien estaba hablando por ahí también de su experiencia, que yo creo que sí la tiene como más amplia. yo he tenido muy buena experiencia realizando aplicación de la toxina A con mí me parece que es nanopor. una buena opción, ¿sabes? Pero Con nanopor me ha ido súper bien. Yo ahorita si quieren les comparto unas fotos que tengo y se las hago inclusive en la misma sesión o se puede hacer en sesiones diferentes. Pero al terminar la micropunción, solamente con el nanopor, no con Dermapen ni con otras, solo con el nanopor, el nanopor tiene como un lapicito donde uno pone las agujas del nanopor, entonces les aplico la toxina, o sea, les hago primero el nanopor, al final les hago la toxina, pues limpiándolos primero bien, y en las líneas estáticas les aplico o sea, les pongo completamente las microagujas del nanopor en todo el sentido de la línea, y me va súper, súper, súper bien. Ya en las de escote, cuando les hago el nanopor les mejora mucho, hago esto al final que digámoslo así, les entierro las agujitas en el mismo sentido de la línea, y si les queda faltando un poco, me ha ido muy bien con el Volite. ok, Entonces si les combino me ha ido súper bien. ok, fabuloso. Bueno, creo que pues no hay consenso, pero hemos sacado tips interesantes de esto de la ilusión y del uso simultáneo. Doctor, en maceteros, en bruxismo, pues yo uso normalmente más o menos 12, 14, pues dependiendo también de la contracción, a cada lado. ¿A Ajá, usted cómo le gusta hacerlo o cómo le ha ido mejor en bruxismo? perdona, no te entendí la pregunta, no sé si... En bruxismo, yo normalmente puedo estar aplicando por ahí 15 unidades a cada lado, pues ya si es un macetero, pues que esté con mucha contracción, ya uno mira así más o menos, pero ¿hay algún consenso o a usted cuánto le gusta más o menos aplicar en bruxismo? Yo utilizo 4 puntos de inyección en macetero. Voy a Ujú. buscar, o creo que está en el grupo de Facebook, creo que les había compartido una guía donde estaba yo. Aquí, revísatelo, yo utilizo 4 y como les mencionaba, simplemente utilizo 4 es para tener cuidado con la parótida y con el Sí. bucinador. Entonces, aunque es un músculo bastante grueso, he visto gente que se pone a inyectar muchas veces y, pues no sé, no, personalmente no me gusta. He tenido buen resultado con pocas Con los inyecciones, misma Ujú. cantidad y ya está. Algo que Yo les he quería comentar, manejado, ¿sí? yo he Radmir. manejado la toxina botulínica en el punto de mayor protección, de mayor proyección del macetero. Coloco entre 5 o 7 unidades, más o menos encima 1 centímetro o 0,5. Coloco otras 5, hacia anterior otros 5 y a veces dependiendo del tamaño del macetero puedo incluso colocar por debajo de ese punto también otro poquito de unidades. En cuanto a las dosis, me he dado cuenta que realmente no hay un consenso, es valorar el tamaño del músculo y valorar otra vez al paciente más o menos hacia los 15 días. He visto de todo, los odontólogos son los que he visto que ponen más cantidad, he visto que llegan incluso hasta poner
entre 50 y 75 unidades por cada lado. Y manejan no solamente la zona del macetero, sino se maneja también la zona del músculo temporal. Se ponen 2 puntos en la mayor proyección del músculo temporal y con eso se obtiene un buen resultado de disminución, de hacer lo que Andrés nos estaba comentando, que es generar un perfilamiento de la cara, sobre todo más femenino. Y en el caso de migrañas, también cuando se colocan los 2 puntos temporales funciona mucho mejor. Pues mira que yo no lo había hecho y me parece lógico utilizar la zona temporal. Sí, Me tampoco lo parece- había escuchado. Me parece muy lógico. Porque la indicación La- ahí es bruxismo. Digamos que estética no hay como tal, como dice el doctor bien, no hay un consenso para la parte estética, eso es manejo de bruxismo, y ahí sí la dosis puede variar mucho y sí está establecida entre 20 unidades hasta 40 unidades por lado, solamente un lado, entonces la dosis puede ser mucho mayor inclusive. Ellos, digamos que de ellos sacamos y sabemos que sí hay una aplicación estética, pero son los que tienen de pronto mayor consenso y más tiempo aplicándolo, entonces sí vale la pena como revisar en todo lo que han podido publicar e investigar, pero nosotros todavía no tenemos nada en estética, no hay una cosa bien formulada. Pero podemos empezar a probar. Yo, por ejemplo, ya me dejas esa duda y ya empezaré a ofrecerle a mis pacientes la inyección temporal. Vamos a ver. Yo Voy a ya buscar, experimenté en voy a mí, porque yo buscar tengo una cara ancha, si se dan cuenta, y siempre me pongo 20 a cada lado. Yo dije, no, yo no tengo bruxismo, pero ¿qué tal? Y sí, me afina muchísimo la cara, y pensé que estaba loca y dije, se me va a caer algo, me va a pasar pero, o sea, me asusté y todo al comienzo, pero no, el efecto sí fue, y sí descansé mucho, como que sí tengo algo de bruxismo y no me he dado cuenta. Entonces sirvió, el efecto estético se vio, y para mí la dosis máxima en estética son esas 20 unidades, muchas en 15 ya tienen efecto, pero es como en rangos, eso sería 15 a 20 unidades por lado. Ok. Yo más o menos hay generalmente unas... coloco 40 unidades por lado. Sí, Sobre sí, todo está en dentro de... mujeres que tengan un bruxismo muy fuerte. En los hombres sí coloco un tris menos, a pesar que el músculo es más fuerte, para evitar el afinamiento del rostro. Y algo que quería aportar era que en la sonrisa gingival no solamente se debe colocar el punto de acá, sino uno al evaluar el paciente, uno debe hacer presión en este punto y hacer presión acá. En la zona donde sienta más fuerte el músculo, ahí es donde uno coloca la toxina. ¿Por qué? Porque anatómicamente hay personas que no solamente tienen el músculo que llega hasta acá, sino que les sube hasta 1 centímetro arriba y hay que evaluar los 2 puntos para poder tener una buena, sobre todo en la sonrisa gingival, que es hasta acá, ¿no? Hay sonrisas gingivales que son centrales, pero hay otras que son hasta laterales. Entonces, cuando son laterales es cuando tienen este punto más fuerte que el punto interno, que es en la sonrisa central. Ese punto es interesante, doctora Claudia, pero si no te importa, yo lo mencionaré más adelante porque, como les dije, tengo algo que comentarles y, Una, y una ya lo pregunta comenté. para Sí, las personas que tienen experiencia con el manejo de macetero. ¿Qué largo de aguja utilizan? Porque si el músculo es muy profundo, si nos quedamos con una aguja de 0,9 milímetros, es seguramente muy superficial y no va a ser eficaz en las fibras más profundas del músculo. ¿Con qué aguja lo inyectan? 7 milímetros 30 G por media. Sí, la de 30G por media llega perfecto. Toda la aguja, eso sí, que se tiene que ir todo completita, de 100%. Sí, el único cuidado que hay que tener es que si uno va a colocar el punto de acá, no puede ser en forma perpendicular, sino que tiene que ser más o menos en un ángulo de 45 para evitar coger la parótida. ¿La aplicación la hacen en bolo o retrógrada? ¿perdona? En bolo. ¿En bolo? No entendí la pregunta, Tatiana. Lo que Como pasa les es que comentaba, hay en varias un técnicas, webinar, voy a revisar si de pronto puedo encontrarlas, porque en odontología sí hay muchas técnicas de aplicación de macetero y se las ponemos ahí en el WhatsApp o hacemos un videíto corto para hacer sobre todo la técnica de marcación, porque en marcación, incluso en marcación hay diferentes formas de marcación y Sí. de ubicar la zona del macetero. Entonces, pues Ujú. a mí la que siempre me pareció más sencilla es buscar el punto y ya pues se las enviaré de pronto en un videito en los próximos días. Pero si hay límites anatómicos y ojo con que no se suban de ciertas líneas, si se van superiores, ojo que pueden tumbarle más la sonrisa al paciente y
meterse con cosas que no quieren. La idea es solo limitarse al macetero, es la línea que va comisura labial hasta el tragus. Esa línea la tienen que respetar, de ahí para arriba no se suban y se mantienen debajo más o menos 1 centímetro. De ahí hasta la línea mandibular y el límite anterior, que es el macetero, piden que muerda el paciente y ahí donde se acaba el macetero, ese es el límite de la aplicación. Depende de cada paciente. Yo lo puedo tener, yo lo tengo muy grueso, de hecho va de acá hasta acá, pero hay pacientes que tienen 3 centímetros, hay otros que 5. Cada uno necesita siempre marcarle ese macetero y ahí es donde vas a aplicar. De 4 a 5 puntos más o menos, es lo usual. Sí, lo que pasa es que Incluso a el veces dividen la zona. de MERS estaban sugiriendo la técnica de hacer una aplicación retrógrada por el grosor del músculo. Yo siempre lo he Sí, manejado en polo, pero ahorita pues no lo he manejado nunca en aplicación retrógrada. yo la verdad no le veo mucho sentido, soy honesta, y sí vi que varios speakers lo estaban recomendando, que supuestamente a la salida también dejan toxina, no le veo sentido. No veo por qué si el macetero está por allá pegado al hueso, no sé, pero pues habría que investigar qué fue lo que ellos leyeron y por qué y de a dónde viene la recomendación. Okay. Para mí no tiene sentido, honestamente siempre lo hago en bolo y no tengo ningún inconveniente. Gracias. Bueno, les iba a comentar algo que decían también dentro de los mitos de la toxina botulínica, era el agitar el vial cuando hacemos la dilución. En teoría decían que era un mito falso, que no había problema con agitar el vial, pero yo personalmente aprendí a no agitarlo. La toxina es lábil y está descrito que es no solo termolábil, sino que reacciona muy fácil al oxígeno. Entonces, aunque los estudios recientes dicen que no hay problema con agitarlo, quería escuchar su opinión al respecto. El año pasado en el Congreso de Cartagena, el doctor Swift y un doctor italiano, ellos hicieron una charla buenísima de mitos y realidades, y ellos decían pues que no se tenía que agitar y que aparte tampoco, pues que ellos sí le daban las indicaciones a los pacientes de que no se tocaran, de que no se movieran, de que no se acostaran, pero que inclusive que el efecto era súper rápido y que si uno se tocaba o que se acostaba tampoco había problema, que eso de las 6 horas, que eso de yo no sé qué, que lo de agitar tampoco. Pues decían ellos. Exacto, creo que es la misma charla y la deben estar haciendo en varios sitios. Exactamente decían, pero ya les digo, yo personalmente aprendí así a no agitarlo, no me cuesta nada no agitarlo y químicamente está descrito que si es una toxina muy lábil, entonces pues yo personalmente prefiero no correrme el riesgo de agitarlo. Hay un blog que, como les decía aquí en Inglaterra, y hablaban de quejas que tienen los pacientes con el uso de la toxina botulínica. Y he sacado 2, 4, 6, 9 preguntas, 9 interrogantes que tienen los pacientes cuando se aplican toxina botulínica y hacen referencia a algunas cosas de las que hemos hablado hoy. La primera dice, he perdido la expresión de mi rostro. Yo creo que estas personas cuando pierden la expresión de su rostro es por una mala técnica. Cuando o bien aplicamos mucha cantidad o aplicamos en músculos que no conocemos. No sé ustedes si tienen alguna opinión diferente. Porque pues también es cierto que sí vemos en la farándula y en la calle estos maniquís ambulantes que parecen con cara de robot, que los ha tratado yo no sé quién, pero alguien que no tiene sentido de la estética. Yo tuve una complicación aplicando en Bony Lines. Yo siempre en Bony Lines aplico con Botox y ese día la paciente me dijo quiero Dysport y yo bueno, hagámosle. Yo a ella siempre le aplicaba Bony Lines con Botox y yo con Botox nunca he tenido esa complicación. Y ese día le apliqué Dysport, le apliqué súper poquito en las Bony Lines y se me relajó, pues tuve una complicación con el elevador de la boca. Claro. Quedó terrible. Vale. O sea, me tocó hacerle radiofrecuencia, todo eso, y sí le mejoró pues como a las 2 semanas, pero yo dije, no, me quedo con Botox, no quiero volver a aplicar Dysport ahí, y sí quedó súper diferente la sonrisa, terrible. 2 semanas durmiendo mal. Ay, no. Sí, porque pues igual nunca me había pasado, y sí sé qué pasa, y lo puse en un rango que uno dice, estamos bien, estamos tranquilos. Pero bueno, ¿cuántas pusiste? ¿Cuántas unidades pusiste?
de Dysport se lo puse como, no es que le puse nada, se de cuenta que le puse un mesobotox, porque yo Dysport no había puesto nariz. Yo en nariz les pongo de botox, le pongo 2 unidades, máximo 3 unidades, o sea, máximo. Pero ese día le puse botox y dije, como yo no he aplicado Dysport, y le voy a poner muy poquito y le puse solo como 2 unidades, o sea, súper nada. Pues Creo eso no es que, nada para ¿Y Dysport. la creo que dilución por ahí cómo la tuvo que haber sido manejaste el en problema, Discord? Es porque que depende de la dilución La también. dilución. Sí. sabes que el Asalur son 125 unidades, mientras el Botox son 50. Entonces tendríamos que hacer como la equivalencia, y aparte de hacer la equivalencia, que le apliques más poquito por lo que no tenías la experiencia. Creo que pudo haber sido por Sí, ese lado el problema. Pero Yo personalmente sí tengo para las de decir Galderma me parecen bien. como que he conocido varios casos. A mí me pasó no como médico, sino como paciente con Dysport. Dentro de las, digamos que de las razones que hubo es que al parecer, porque realmente no lo puedo afirmar, Dysport tiene un halo de difusión mucho mayor al de Botox, porque los colegas que me han comentado, sobre todo ptosis palpebral, son colegas, el 100% de los que me han comentado sus complicaciones ha sido con Dysport, con unidades que han sido seguras en un uso previo con Botox. Entonces, al parecer, sí hay un tema con el halo de difusión de Dysport cuando hay ese tipo de complicaciones. No, no sé, pero sí le tengo, yo no he manejado Dysport precisamente por eso, porque a mí me hizo la aplicación una persona que lleva 18 años haciendo aplicación de toxina, entonces no creo que sea falta de experticia, pero hice una ptosis palpebral severa bilateral y digamos que ese fue el tema, que no manejaba ella Dysport normalmente, y ese día me hizo aplicación de Dysport y sucedió, y la mayoría de colegas que han tenido complicaciones han sido con Dysport. Pues, tener en cuenta, pero ya te digo, yo Galderma yo lo utilizo y a mí me van bien. Ya saben, aquí lo utilizo es como Asalur, no Dysport, sino como Asalur. A Laura, estás levantando el dedito. Si me permiten aquí, y si ahorita me permites compartir pantalla, yo ahí les muestro la evidencia que ya hay. A mí me tocó adaptarme a la vida de MERS, que todo es con evidencia. Y si hay un estudio ya, doctora Tatiana, comparativamente en los halos de difusiones de Dysport Xeomin y Dysport Botox, el de Dysport o Asalur es mucho mayor. Es mucho mayor en casi la misma proporción que se usan de unidades. Si yo coloco una unidad, ya sabemos que van de 2,5 a 3 unidades en el caso de Dysport por cada unidad de Botox o Xeomin. Y la dilución, en el caso de la difusión, también es 2,5 veces mayor para Dysport. Y eso ya lo estudiaron en Alemania, una doctora Dresler, y Doris Excel en Brasil. Hay 2 publicaciones al respecto, ya lo demostraron que sí es mayor, es mucho mayor. Hay una Yo puedo imagen estar que usando tiene como puntos con un seguros. carbono o algo así. Si quieren se los muestro, por eso le pedí que si me permitía compartir pantalla. Aquí yo tengo la foto como donde se ve fácilmente, pero igual son esos 2 artículos. Si los quieren, yo se los puedo pasar. Y ya existen, ya Gracias. están sí, publicados y todo, lo para que tengan esa claridad. importante con este tipo de productos es que sí es cierto que cuando uno utiliza este tipo de productos y no tiene experiencia para esto, pues uno corre el riesgo de que te pueda pasar este tipo de cosas. Y cuando Sí. no quieres, te pasa con los colegas, precisamente como le pasó a Tatiana. Sí, te puede pasar y he conocido colegas que les pasa con Botox. Nunca han usado Botox y han usado Xeomin o han Sí, usado Dysport y les pasa Puede con pasar con Botox. cualquier toxina. Pero Sí. es decir, la relación confianza del producto con lo que tú estás haciendo y, por supuesto, conocer también la anatomía, la movilidad del músculo, la fuerza del músculo. Eso tiene muchas cosas en particular. Y, por ejemplo, la dilución de Dysport, pues uno sabe que hay una dilución especial para Dysport y también la aplicación de ese rango digamos, de difusión que tiene el Dysport, hay que conocerlo muy bien. Yo he usado toda la vida Dysport y cuando se me escasea Dysport, pues uso Botox, ¿sí? Pero sí en medio de los colegas está esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Ten cuidado con Dysport porque Dysport... Y yo sigo como Andrés, siendo muy cuidadoso con las indicaciones. Sí, hay estudios que dicen que no hay problema si te acostás inmediatamente, pero yo sigo recomendándole. Yo le recomiendo a los pacientes, guárdeme 2 horitas, guárdeme 2 horas.
¿sí? Y no se me toque. Primero, hay un principio. Yo no quiero que se me vaya a contaminar los puntos donde yo lo apliqué. Hay pacientes que son muy traviesos, que se viven tocando todo, y ahora con COVID menos. Entonces, les digo, no se me toquen, evite tocarse. Y no he tenido, gracias a Dios, no he tenido ninguna complicación. Al principio sí tuve y lo manejé con radiofrecuencia muy efectivo radiofrecuencia, lo manejé con eso y bajamos esa toxis, que fue una toxis tapedular muy mediana, pero la resolvimos con radiofrecuencia. Okay. Y aclaro algo, sí, es verdad, doctor, tiene toda la razón, eso puede pasar con cualquier toxina y a veces es de pronto más bien falta de experiencia del uso apropiado de cada una, porque son muy diferentes y uno trata de pronto asimila una y que todas son iguales y no es así, todas tienen un manejo distinto. Entonces, de pronto ahí es donde recae nuestra responsabilidad en buscarle la forma de aplicación ideal a cada una, porque cada una se aplica diferente. Las Y más también, parecidas sí son Seminibotox, pero pues son diferentes también. Y otro punto también que es muy importante es la cantidad. No es lo mismo aplicar una unidad de Botox que aplicar una unidad de Dysport, ¿sí? Si yo me voy con la cantidad de Dysport, primero, si le pongo la misma cantidad no le hago nada, pero si le aplico demasiado, ¿sí? Entonces, necesito conocer bien la relación entre una unidad de Botox y una unidad de Dysport. Muy cierto, muy cierto. Sí, y en la actualidad supuestamente es 1 a 2,5. Estaba 1 a 3 hace muchos años, pero ahora está en 1 a 2,5, en teoría. Ajá. Yo no 1 a uso 1,5, Dysport sí. tampoco, pero me ha tocado estudiarla mucho. Muy cierto. Bueno, la siguiente queja que traen a colación es: me han salido otras arrugas. Personalmente considero que también es relacionado con la mala aplicación, cuando se aplica en zonas donde no queremos y el músculo antagonista nos trae arrugas que no teníamos, o por flacidez. Creo que al quitar un poco la fuerza de la zona que estamos tratando, al inactivar el músculo, pues dejamos que la piel quede flácida y cualquier presión que hagamos en esa zona nos puede traer muchas arrugas, otras arrugas. Me pasó un caso con una paciente que me empezó con líneas verticales y justo era levantarse. Entonces las típicas arrugas de la almohada cuando se presiona, y ya no tiene un músculo que le sostiene esa zona y pues se quejó por ello. Creo que son las dos situaciones que se puede presentar cuando aplicamos en músculo que no es el que queremos tratar y cuando hay flacidez. Sí, también puede ser. Otra de las Interesante la quejas que apreciación. traen. Respondiendo a la primera pregunta que de pronto se nos quedó en el aire, yo creo que el mayor problema que a veces tenemos como médicos es ponerle un alto al paciente. Entonces vamos teniendo un paciente 5 años, 6 años, 10 años y de pronto no tenemos a veces, no la ética, porque la ética quizá la tenemos, sino de pronto el decir al paciente: no hay necesidad de poner más botox, busquemos otro tipo de manejo, y hay arrugas que tienen que empezar a aparecer. A veces el paciente no quiere que la arruga aparezca y ahí es donde de pronto nosotros fallamos al aumentar y aumentar las dosis de la toxina botulínica o de los tratamientos y se quedan de pronto esas caras de muñeca que tanto hablan por allí en los medios. También es muy cierto. También es muy cierto. También hay que tener en cuenta que depende mucho también de las expectativas del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que quieren definitivamente tener la cara congelada y hay otros que también pues pretenden pues tener como tal algún movimiento como tal en su rostro. Entonces depende también mucho de las expectativas que tenga el paciente. Otra cosa que yo he visto mucho es que cuando aparecen arrugas en otros sitios donde el paciente supuestamente no tenía, es cuando no se hace el tratamiento completo. Entonces a veces pueden llegar pacientes donde dicen: no, yo quiero que solamente me trate la frente o solamente me trate la región periorbicular, y pues se generen arrugas por los otros músculos, pero es por no el tratamiento integral de los pacientes. Muy cierto. Yo personalmente huiría de ese paciente que me dice que quiero quedar con la cara plana. También. Sí, total, eso Ideal. está muy claro.
Paciente que quiera caras congeladas, les digo, les recomiendo No. otro colega. Sí, esa sería mi carta de presentación y no sería una buena carta de presentación un paciente así. Y uno mismo, o sea, si Sí. uno mismo te ve todo el tiempo congelado, te dicen, ya te ves como rara, doctora, o sea, algo pasa. No, eso ya no gusta tanto, no crean que, pues si a mí me yo también la devuelvo, pero ya afortunadamente los pacientes han empezado a entrar en conciencia de que no puedes estar todo el tiempo congelada y sin una sola arruga. Cada vez es mayor la información adecuada al respecto. Un buen médico Yo tiene que creo saber que los límites, como decía René. Pues, Yo creo que es importante de que el paciente sea consciente de que somos médicos que hacemos, que buscamos una armonía estética, ¿sí? Y que la armonía es buscar que se vea un rostro natural, que se vea un rostro bonito, ¿sí? Y que llame la atención porque tienen algo, pero no porque tienen demasiado, ¿sí? Y lo hacemos, y me encanta hacer labios, que se vean labios naturales, no que se vean esos labios postizos, sobrepuestos, o que hayan pómulos sobrepuestos, o que no se te vea ninguna arruga. O sea, si yo le digo a mis pacientes, tú vas a hacer un gesto profundo y se te van a notar, ¿sí? Pero si tú estás haciendo en un diálogo normal, tú no te vas a notar esas líneas que son las que estamos tratando de cuidar tu piel. Entonces yo creo que es el diálogo que tengamos con el paciente es determinante para que el paciente esté tranquilo y confiado en lo que nosotros le podemos ofrecer. muy cierto. Bueno, creo que hemos tratado muchas de las otras preguntas que tenía acá. Me voy a ir solo hasta la última como para también cortar, que ya veo que es tarde. No he tenido efecto. Siempre. Pasa los 8 días de que les aplicamos y los pacientes se desesperan. A mí me ha pasado mucho, 3 días y los pacientes no ven ningún resultado. Tuve una paciente hace como unos 4 años que a los 8 días no tenía efecto. Y en esa parte uno tiene que ser muy consciente. Reaplicar, corremos un riesgo de sobredosificar. Y hay que explicarle muy bien al paciente cuando sale el rango de acción, dependiendo del metabolismo del paciente, ¿sí? Va a ser entre el día siguiente y 25 días. Yo siempre les digo a mis pacientes eso, ¿sí? El rango total. Y trato de trabajar mucho con ellos. Hay pacientes que son muy desesperados y ya, doctor, quiero que me revise. Bueno, venga, se la reviso, ¿sí? Pero yo le muestro la foto porque esa es una de las costumbres que tengo. Siempre tomo fotos antes, ¿sí? Para poder mostrarle que sí hay un efecto, porque el paciente no se ve el efecto. El paciente quiere verse 100% liso, ¿sí? Entonces, cuando yo le muestro la foto de la primera toma antes de aplicarle, y en el momento en que yo la reviso a las 3, 4 días, se quedan sorprendidos. Es que sí me ha hecho efecto. Dejemos, porque el músculo, dependiendo de la actividad del músculo, de la fuerza del músculo, es la respuesta también del producto que les aplicamos. Si hay un músculo con mucha fuerza, la respuesta va a ser más lenta, ¿sí? Y si usted no aplicó una dosis adecuada para esa fuerza muscular, entonces probablemente también se va a tardar mucho y le va a durar muy poquito tiempo también. Claro que también me ha pasado, y me sentí mal, una paciente que tuvo un efecto fabuloso, quedó muy bien, pero le duró mes y medio, y al mes y medio estaba diciendo que le había robado, que no le había puesto lo que le había ofrecido. Bueno, son cosas que se nos salen de nuestras manos, pero quería saber si ustedes tenían experiencias similares y cómo las manejaban. Tan Yo tuve poquito un no, paciente tan que- poquito no. Mes y medio, muy poquito. A mí Sí. lo menos que me ha durado una paciente son 3 meses, ¿sí? Esa variación igual hay que investigarla bien, qué pasó con esa paciente, qué antecedentes pero- tenía, si se había colocado otra toxina o esa misma toxina antes, cuánto tiempo de uso tiene la toxina. Acuérdense uno que hay un porcentaje grande de no respondedores, grande hablando en porcentajes de un 5 o un 10%, cada vez es mayor los que aparecen y ya no responden a ninguna desde el comienzo. Por fortuna yo he visto 2 solamente, pero existen. Y mi práctica es así chiquita, o sea, yo de verdad veo muy poquita gente y para que a mí me hayan salido 2, esto cada vez es más frecuente, o sea, ese es mi insight de esto. Yo estaba Aparte, pensando, perdón, si se usa otra antes y ya lleva bastante tiempo, sí hay que interrogar si a lo mejor ya empezó
a responder con variación por alguna respuesta inmune, que sería lo último en lo que uno tendría que pensar. Primero evacúas que subdosificaste, evacúas que no respondió, y después dices, bueno, hay que pensar de pronto qué tal que este sí sea una falla terapéutica secundaria. Es al final de la línea del checklist, pero también hay que introducirlo ahí. Son esas posibilidades. Yo lo pensé como una falla en la cadena de frío del medicamento y que me hubiera llegado un medicamento no puro como lo estaba aplicando, porque no había cambiado nada más. Un paciente y pues fue con Botox, le puse súper buena dosis, pues a ese paciente le puse 75 unidades, le tomé fotos y él al mes y medio, casi los 2 meses, estaba haciendo muy parecido, o sea, las fotos yo decía, no, pues cero, o sea, si uno ve objetivamente, lo miré con él, se mandó reporte a Botox, pues yo en el consentimiento siempre pongo el sticker que trae el vial, y en realidad lo que siempre he hecho con Botox, porque me ha pasado solo 2 veces en 10 años que llevo aplicando, es que mando, ellos hacen un estudio del lote y ellos te devuelven a ti, o sea, te dan un vial completo para que le hagas al paciente. Entonces yo le dije al paciente, mira, no te preocupes, yo voy a mandar esto a Aller, pues a Panagro, se mandó, mandé la foto del consentimiento con el lote que se hizo, hicieron el estudio y me mandaron. Entonces yo al paciente le dije, mira, no te preocupes, si es del caso, pues eso se vuelve a hacer, y efectivamente ellos me mandaron y yo le dije, esperemos 3, 4 meses, y a los 4 meses le apliqué pues le volví a aplicar y súper bien, o sea, el efecto fue súper bien, le fue súper bien, porque pues en la clínica Panagro es el que lleva los viales, todo, y ellos sí hacen pues como todo el estudio, y me fue súper bien y así lo manejé. Pues muy bien. Las 2 veces. A mí me pasó en 2 ocasiones. Yo llevo más, como casi cerca de 18 años aplicando toxina. Me pasó con Botox, 2 pacientes, pero en ambos el común denominador era que la piel era extremadamente delgada, extremadamente delgada. Entonces el Botox no tenía dónde aplicarse. Ellos tenían atrofia muscular, sobre todo a nivel de los temporales y de los frontales, y se llegó a la conclusión que era más por atrofia muscular del paciente en sí que por la toxina. Fueron 2 pacientes. Y lo otro que yo siempre recomiendo es tomar fotos, sí, pero si podemos tener un programa en el celular que se llama Velus 3D, es maravilloso, porque me permite tomar en 3D toda la imagen del paciente. Entonces eso a veces a uno le ayuda para ver concavidades y para ver todo. Y lo otro es que yo sí, Velus, con B larga, y doble L, Velus 3D, para los iPhone únicamente. Y el otro punto donde yo tengo mucha experiencia es a nivel infraorbitario, pero generalmente, y sobre todo la imagen que mostraste, mostraba 2 puntos muy cercanos, una en línea pupilar media y como 1 centímetro hacia afuera, pero a la misma altura. En mi experiencia, yo me di cuenta que esos 2 puntos no son necesarios, porque igual el halo de dispersión de la toxina se piensa que es de 1 centímetro. Yo siempre coloco línea pupilar media, coloco 2 unidades o 3 unidades máximo, generalmente me conservo entre 1 y 2, y 1 centímetro diagonal hacia afuera, coloco el otro punto que es donde me abarca las arrugas infraorbitarias, y me ha ido maravilloso. ¿En qué casos no coloco eso? Cuando el paciente de pronto tiene bolsas, 1, o cuando el paciente es de ojos muy grandes, tampoco, porque como aumenta un poco la apertura ocular, no es bonito el efecto. Pero para ojos muy pequeñitos, cuando uno coloca ese puntico, sobre todo el de la línea pupilar media, es ideal. Muy bien. Muy bien. Bueno. Yo he tenido más o menos unos 2 o 3 casos, curiosamente también ha sido con Botox. Comentarles que en uno de los casos fue un paciente que empezó a hacer ejercicio de alto rendimiento, y en algunas charlas pues han dicho que inmediatamente los pacientes hacen ejercicio de alto rendimiento, de pronto pueden volverse metabolizadores rápidos o degradar más rápido el Botox. Pudo haber sido una de esas razones. También tengo otro caso curioso con Botox. En alguna ocasión que estaba trabajando en un edificio de médicos, algún colega nos pidió a un grupo de médicos que nos dedicamos a trabajar en un consultorio una
un vial de toxina botulínica. Nosotros teníamos un vial de toxina botulínica como a la mitad dañado, era más mostrario que cualquier otra cosa. Y uno de los colegas le dijo, sí, vaya, no hay problema, cójalo en la nevera. Por alguna razón él cogió el que estaba en el escritorio. Ese voto llevaba más de 6 meses a la luz, sin refrigerar, preparado, ¿sí? Era simplemente un mostrario para el paciente. Y él fue y se lo colocó al paciente cuando pues, nos enteramos todos preocupados por asuntos de infección, problemas con la toxina botulínica y demás. Curiosamente, funcionó perfecto. No, desde ahí me quedó siempre la duda, bueno, lo de la refrigeración. ¿Qué pasa? Si es así como tan tajante como dicen todos, como lo dicen todas las toxinas botulínicas, porque pues todas las casas dicen exactamente lo mismo. Con el paciente pues no pasó nada, finalmente el voto se le siguió haciendo el manejo y de todas maneras se dejó el evento adverso pues porque tocó dejar el evento adverso que había sucedido. Y en cuanto a lo que he escuchado de pronto de otros entrenadores, es que están recomendando la utilización de zinc, de complementar al paciente previo con zinc si de pronto llega a tener algún riesgo de déficit. Y también, pues como muchos de ustedes, yo he utilizado la aplicación a nivel pericular, a mí me ha ido bien, incluso la utilizo en la gran mayoría de los pacientes y veo que tiene seguridad. En algunos pacientes que no me funcionó el Botox, cambié la marca y utilicé Ciax o utilicé Neuronox, que acá también se consigue. Y el efecto incluso fue mayor. El menor tiempo que he tenido de pronto con Botox que haya funcionado ha sido 3 a 4 meses. Y en esos pacientes, en el momento que hago el cambio de la toxina botulínica a otra marca, el efecto mejora. Entonces, no tengo un estudio, no sé, me gustaría saber si de pronto ustedes hacen esos cambios de marcas y si de pronto han tenido algún tipo de efecto de esos, porque pues a veces uno se centra en una sola toxina botulínica y dice que esta es la mejor y que de pronto las otras no tienen tan buena potencia, no son iguales de buenas o que su halo de difusión y demás. En una charla referente a toxinas botulínicas, también los entrenadores explicaban que a la hora de envasar las toxinas botulínicas, el 100%, digámoslo así, de lo que se colocaba no era necesariamente toxina botulínica y que podían haber frascos que se salían de esa campana de Gauss y quedaban con menos unidades y que de pronto esa puede ser otra de las causas en donde se presenta un fallo terapéutico con las toxinas. Muy bien. Creo que tendríamos que empezar a probar, a ver. Creo que nos estamos llenando de mucha información y cada uno empezará a ver su consulta de manera distinta y ver sus pacientes de manera distinta. Ojalá saquemos más información y repitamos estas charlas más a menudo y saquemos nuevas conclusiones. Amigos, aquí es tarde. He tenido 2 guardias en los días anteriores y descansa. Ya estoy cansado. Muchas gracias, doctor. Gracias. No puedo menos que agradecerles. Miren, también ya tengo mi catéter para empezar el suero. Empezaremos. No, hermano. Bueno, cuídense pues mucho. Y nada. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias por sus experiencias, muy edificadoras. Eso, bueno. Igual. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias, Andrés. Chao. Chao.